Desmontando Wikileaks. El libro, Daniel Stulin. ¿Quién es Daniel Stulin? Es actualmente uno de los periodistas más de investigación más... Espera, ¿esto vamos a aprender? Y vamos a cambiar y aumentar, ya está. Es actualmente uno de los periodistas de investigación más destacados del mundo, autor de bestseller internacional La verdadera historia del Club Bilderberg. Su nuevo libro ha sido posible gracias a las relaciones privilegiadas que mantiene con todos los servidores de inteligencia del mundo, tanto la verdadera historia del Club Bilderberg, así como su segundo bestseller, Los secretos del Club Bilderberg, ya que son los dos libros más polémicos de la última década. Estamos hablando de un libro que ha sido escrito esta edición es del año, primera edición, junio 2011. Este libro no podrá ser reproducido. Bueno, ya, no lo voy a mencionar. Prólogo. Este es un libro sobre Wikileaks. No resulta extraño, teniendo en cuenta... ya, un minuto. Judith, ayúdame con algo. Judith, Ya, dime, dime. ¿la canción que está de fondo, que estoy poniendo de fondo, se escucha muy claramente o se escucha muy bajito? Se escucha muy bajito. A ver, espera, lo voy a bajar más. ¿Se escucha? No, No se escucha. no, Ahí, tampoco. ahí. Más o menos. A ver, ahí. O sea, mi voz se Está escucha verde. se escucha mi voz mucho más que eso, ¿verdad? Sí, tu voz se escucha más. Opaca completamente la música, pero sí como que hay una tonada de fondo, ¿verdad? Y ahora sí. Ya, excelente. Porque no quiero que me bajen el video por copyright, porque por esa canción sí me lo pueden bajar. Pero ya, vamos a seguir. Hola, ¿cómo te llamas? Ya, Lujanarse, interesante. Ya, ahora sí, Nombres raros se ponen en TikTok. Algo te Sí, pone peluche. he visto peores nombres, ¿ah? Ese nombre ni siquiera es adorable. Pero ya, vamos a continuar acá, porque acá es TikTok y acá es YouTube. Este es un libro sobre Wikileaks. No resulta nada extraño teniendo en cuenta que durante los próximos meses veremos cientos, si no miles, de libros sobre el grupo escritos por personas de dentro, fuera y cerca del mismo. Expertos de medios de comunicación, activistas políticos de izquierda y de derechas, comentaristas sociales y políticos, y Michael Moore. Ningún libro es un libro a menos que obtengamos el sello de aprobación por parte del señor Moore. More, se escribe More, pero yo lo pronuncio More. Además de los cientos de miles de artículos sobre Julian Assange y su absurdo séquito, tendremos un relato desde dentro por parte del mayordomo personal de Assange, de su peluquero, de su vecino de al lado, de la gente que trabajaba, vivía, fumaba, bebía y se acostaba con Assange. Estas historias se aderezarán con las habituales patrañas periodísticas y con abogados para despertar a los lectores y los jurados que se duermen de aburrimiento. Nos inundarán con historias de la vida real, de gente real, que no lo contarán todo tal como es, solo sazonado con ejemplos dramáticos de lo que se revelará por primera vez. La mayoría de la gente cree que Wikileaks ejerce un periodismo fiel y popular y es un modelo de virtud, con embajadores que dimiten, diplomáticos que se revelan como mentirosos, incisiones políticas que tienen lugar entre aliados occidentales e imperiales, por no mencionar las carreras y las reputaciones supuestamente arruinadas. Al parecer Wikileaks está creando las condiciones para minar de forma eficaz el imperialismo, de Fidel Castro a Putin, de Hugo Chávez a Evo Morales, de Mahmoud Ahmadinejad, los líderes democráticos elegidos y dictadores de todo el mundo. Esto va para ti, Dina.
Todos emplean Wikileaks para forzar su propia interpretación de los acontecimientos y consultan los mensajes del sitio como si de las sagradas escrituras se tratara. Si Wikileaks es Dios y es nuestro aliado, ¿quién nos hará enfrentarse a nosotros y a la palabra de Dios? Muy bien. Hola Lisa, bienvenida. Así funciona el mundo. Si me banean este video, voy a reventar. Oye. Así funciona el mundo. Lo que ninguno de esos libros admitirá es que la iniciativa original de Wikileaks está muerta y ha sido sustituida por un enorme aparato publicitario. Wikileaks fue una vez una alternativa a las fuentes convencionales de información. O eso era lo que creíamos al principio. Lo que ninguno de estos libros dirá es que Wikileaks es una conspiración que hurga profundamente en el Sanctorum de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA y la CIA. Se trata de una operación encubierta oficialmente autorizada que nos introduce en un tenebroso mundo de intrigas, compartimentación, operaciones secretas y situaciones ficticias donde uno puede estar a favor o en contra de algo o de alguien, enseñar desde las sombras, en función de la apariencia que haya decidido un líder que da la señal, desde las sombras de la negación plausible. Una jungla de argucias, engaños y traiciones a 2 y 3 bandas. Control de daños, gestión de percepción, ingeniería de la realidad, operaciones sinsonte, llámenlo como quieran. Son estrategias y operaciones psicológicas diseñadas para manipular nuestros medios de comunicación, nuestras propias percepciones de la realidad y encubrir las enormes fechorías de la flagrante corrupción. La agnotología es el estudio científico de la ignorancia inducida culturalmente, como cuando las agencias de inteligencia u otros jugadores ocultos emplean sus habilidades de control mediático para encubrir actividades y planes insidiosos. El coste de esta connivencia mercenaria es nuestra herencia, nuestra libertad, nuestro país y nuestro futuro. Este libro les da la oportunidad de entender la profundidad de las mentiras y del engaño de la gente con planes secretos a largo plazo. Es fascinante, este fascinante rompecabezas de la conspiración nos llevará de una compañía de teatro abundante de Australia a macabros experimentos de control mental, cultos, sociedades secretas, rituales, multimillonarios, gabinetes estratégicos y fundaciones con planes de amplio alcance, y la pondrá al pie de los escalones de la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA. Y en el centro de todo ello se encuentra el misterioso y robótico personaje conocido como Julian Assange. Probablemente algunos de ustedes lanzarán este libro al otro lado de la habitación y a continuación se levantarán para recogerlo y leer un poco más antes de volver a lanzarlo, furiosos ante la incómoda posibilidad de que la historia que le ha contado la prensa mayoritaria y corporativa sea una descarada mentira y, en el mejor de los casos, o una conspiración planeada o bien orquestada en el peor. Sin embargo, por mucho que deseen negar su existencia, la lógica es algo maniático y también lo es la verdad. La verdad siempre reside en el orden más elevado de los procesos. La soberanía de la verdad no reside en la opinión popular, sino en los poderes creativos de la mente humana. Hasta que podamos traer al hombre a la era de la razón, nuestro entendimiento de la realidad en la práctica tomará su forma, y no de la voluntad de las masas de la humanidad, sino de un puñado que, para bien o para mal, dirigen el destino del hombre, desde la manera en que se dirigen manadas de vacas desde y hacia los pastos, y en ocasiones también hacia el matadero. Hola, Mica. Capítulo 1. A través del espejo, los lazos que se unen. Rayos. Ya. A través del espejo y los lazos que se unen. Capítulo 1. Hace 4 años nadie había oído hablar de Wikileaks, y el hecho es que
se está convirtiendo en un tema de enorme importancia en la actualidad. Existen 74 millones de referencias a Wikileaks en Google. Se dice que en apenas 3 años el sitio ha publicado las primicias que The Washington Post en 30. El grupo filtró el manual de operaciones de la prisión de Guantánamo y recientemente también ha filtrado un informe de la CIA sobre cómo manipular la opinión pública de Francia y Alemania para que mantengan sus tropas en Afganistán. Así pues, ¿qué implicaciones tiene que cualquiera pueda publicar información secreta en la red? ¿Se trata de una nueva y maravillosa era de la apertura y periodismo ciudadano, o en cambio es una era irresponsable en la que los gobiernos, las empresas y los individuos se avergüenzan, se vuelven ineficaces e incluso se ponen en peligro? Se mire por donde se mire, Wikileaks representa un cambio en el status quo, una interferencia internacional y no corporativa en el negocio de la información, un sobre de papel marrón de la era digital que inspira temor en los corazones de todos aquellos con algo que esconder. O eso parece. Pero en realidad Wikileaks es más complicado que eso. Hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No obstante, de lo que me resulta significativo es que Wikileaks anda sobre todo con extrañas organizaciones y fundaciones a las que llama amigas. El grupo ha iniciado asimismo negociaciones con diversas fundaciones corporativas para asegurar su financiación. Una mirada más atenta a las actividades de esas agencias privadas revela que había mucho más en juego. La fuente de la política de la mayoría de estos grupos era la inteligencia anglo-estadounidense y sus planificadoras de la empresa mundial S.A. Como tales, esos grupos ejercieron presión sobre el Congreso de los Estados Unidos, organizaron conferencias, lanzaron campañas de propaganda y en algunos casos incluso proporcionaron entrenamiento militar a varios grupos disidentes a la vez que apoyaban dictaduras represivas en todo el mundo. Vamos a cortar ese audio porque no nos ayuda en nada. Hola Berenice, llegas en el momento más aburrido de mi live. ¿Ya te fuiste? Ah, sí, ya se fue. Así pues, fundaciones ubicadas en Estados Unidos implementan y financian parte del proceso de la cooptación, como por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia, NED, y Freedom House, FH. Freedom House es una organización neoconservadora de desestabilización situada en Washington que Leo Cherne fundó en 1941 para fomentar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría se empleó como instrumento para la propaganda anticomunista que dirigió la CIA. Sus últimas actividades han tenido un papel fundamental en la ONG, como ONG en los esfuerzos de la desestabilización que Washington ha dirigido en el Tíbet, en la Unión de Myanmar, en Ucrania, en Georgia, en Serbia y en otros países que aparentemente no siguen políticas satisfactorias para algunas personas poderosas de Estados Unidos. Entre sus proyectos, a ver, acá todo esto que he mencionado se referencia en http://cryptome.org/wikileaks/wikileaks-lec.htm, intercambios de correo electrónico enero 2007. Tengo que leerlo porque justamente el libro habla sobre los cables, así se menciona que Wikileaks filtró, y este libro hace una alusión a los enlaces que hubieron, ¿no? Entonces tengo que mencionar, leer literalmente los enlaces web, que es aburrido, pero tengo que hacerlo porque una persona que no tiene el libro, pero que puede escuchar y anotar mis palabras, puede revisar en la página web si estos enlaces realmente siguen existiendo o ya se han dado de baja después de... Estamos hablando del 2011, estamos hablando de ya hace 10 años, 14 años atrás. O sea, es un montón de tiempo. Bueno, continúo. Algunas personas poderosas de Estados Unidos, entre sus proyectos principales lanzó el Comité Estadounidense para la Paz de Chechenia, ACPC. El objetivo del grupo era descarado, interferir en los asuntos internos de Rusia bajo el lema hipócrita de que la guerra ruso-chechena debía solucionarse de forma pacífica. Freedom House ha trabajado estrechamente con los Open Society Institutes de George Soros, fomentando proyectos como la Revolución de los Tulipanes de 2005 en Kirguistán, que financió Washington y que llevó al dictador
y narcotraficante amigo de Washington, Kurmanbek Bakiyev, al poder. Un informe sobre los líderes del grupo revela que desde luego son cualquier cosa menos un puñado de pacifistas. Los fundadores fueron Brzezinski, el secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, el ex dictador de la CIA James Woolsey y el ex congresista Stephen Solarz, demócrata por Nueva York. El Comité Estadounidense para la Paz en Chechenia actúa sin interferencias de Freedom House y de la Fundación James Stone. Se trata de un gabinete estratégico que creó el Washington de la Guerra Fría. Cuenta con Brzezinski y Woolsey en su junta directiva y tiene la misión de llevar a cabo la democracia, fomentando operaciones en estados totalitarios. Wikileaks confirmó las conexiones y afiliaciones de Freedom House con una serie de organizaciones consagradas e importantes fundaciones empresariales y organismos benéficos a través del intercambio de mensajes electrónicos. Tengo que citar Phillips Chicken Inputting Blackjack Democracy Search with US Help de Wall Street Journal. Esa es la publicación de el Wall Street Journal, es un diario electrónico físico mundial. 25 de febrero de 2005. Jeffrey Steinberg, Neocons Nick Incauscus Provocations, EIR, 17 de septiembre de 2004. No sé si voy a poder leer realmente todas las referencias porque ni a mí me gusta leer todas las referencias. Y acá hay referencias en cada página. Sí. Acá hay referencias en bueno, en casi todas las páginas. Voy a leer los cables nomás. Principio del proyecto el 4 de enero de 2007. Esto incluye una invitación a Freedom House FH a participar en el Consejo Asesor de Wikileaks. Estamos buscando un par de miembros iniciales del Consejo Asesor de FH que puedan asesorarnos en lo siguiente. Esto es lo que mencionan los escritores del libro. Las necesidades de FH como consumidor de filtraciones que denuncian la corrupción empresarial y política. 2. Las necesidades de fuentes de filtración que ha experimentado FH. Las recomendaciones de FH de otros miembros del Consejo Asesor. Asesoría General sobre financiación, establecimiento de coaliciones y operaciones descentralizadas en cuadros políticos. Es más, tanto la FH como la NED, recuerden que la FH es Freedom House, tienen vínculos en el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores, la CFR y el Sistema Empresarial de Estados Unidos. Es bien sabido que en tanto NED como FH tienen lazos con la CIA. La Fundación Nacional para la Democracia, el conducto de financiación que creó el Congreso para el proyecto Democracia, es un programa altamente secreto con un claro objetivo: dominar cualquier gobierno del mundo cuyos intereses no coincidan con los amplios intereses públicos del gobierno de Estados Unidos. La NED está activamente involucrada en Túnez, Egipto y Argelia. Tendría que leer otra vuelta el cable. http://cryptome.org/wikileaks/wikileaks-leak.htm, intercambios de correo electrónico, enero de 2007. No lo voy a leer si lo vuelvo a rever, porque ya se entiende. Freedom House apoya diversas organizaciones de la sociedad civil en Egipto que financia el Departamento de Estado norteamericano. La administración Reagan fundó la NED después de que el papel de la CIA en los esfuerzos encubiertos para financiar el derrocamiento de gobiernos extranjeros salió a la luz, lo que provocó el descrédito de los partidos, los movimientos, los libros, los periódicos y los individuos que recibían financiación por parte de la agencia, como fundación bipartidista en el que participaban los dos partidos mayoritarios, así como la AFL-CIO, Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, NED. Se encargó de financiar los movimientos de derrocamiento en el exterior, pero abiertamente y alegando el fomento de la democracia. Entre la plétora de agencias privadas de asistencia y gabinetes estratégicos directamente vinculadas a Freedom House, destaca entre todos y proporciona apoyo activo a Afghan Aid, un grupo apenas conocido pero extremadamente poderoso y bien conocido. ¿Qué tiene que ver una organización relacionada con Afganistán con Egipto? Nada, excepto que forma parte del aparato integrado por intereses financieros políticos vinculados a Freedom House, con el objetivo aparente de ayudar a la oposición política en Egipto
Estas agencias han proporcionado una importante financiación manifiesta y oculta para operaciones encubiertas de diversas agencias gubernamentales no solo en Egipto, sino también en Rusia, Sudamérica, Asia y Oriente Medio. Por ejemplo, Afgan Aid fue la primera organización que apoyó con fuerza a los muyahidines afganos, los santos guerreros, que recibieron ese nombre durante la época de la invasión soviética. El patrocinador y benefactor principal del grupo fue el vizconde Cranbourne, Lord Canciller del Sello Real, jefe del Consejo Privado de la Reina y líder de la Cámara de los Lores. El vizconde Cranbourne es miembro de la familia Cecil, una de las familias oligárquicas más antiguas y poderosas de Gran Bretaña, cuyo ancestro Lord Burghley fue Lord Canciller del Sello Real y Lord Tesorero de la Reina Isabel I. El vizconde Carbone es hijo y heredero del actual sexto marqués de Salisbury. Su abuelo, el quinto marqués, fue el secretario británico en las colonias en la Segunda Guerra Mundial y ministro de Exteriores tras la guerra. Además de haber sido Lord Canciller del Sello Real y líder de la Cámara de los Lores, su tatarabuelo, el famoso tercer marqués de Salisbury, fue primer ministro británico y ministro de Exteriores entre 1878 y 1887 y de nuevo entre 1900 y 1902, ayuda a tener las bases para la Primera Guerra Mundial. Entre otras palabras, Wikileaks está buscando apoyo financiero e intelectual de algunos de los escalones más elevados de la élite dirigente. ¿Tiene sentido? Lo tiene. Si provienen ustedes de un universo paralelo. Otra organización muy involucrada en otro tipo de actividades subversivas y vinculadas a Freedom Code es el comité que ayuda a Afganistán ACR John Train, inversor de Wall Street y espía que maneja las fortunas de algunas de las familias dirigentes más antiguas y poderosas de Estados Unidos, así como las de los Mellon. Fundó dicho comité en 1980. El director de la CIA, William Casey, fue uno de los miembros de la junta directiva de ACR. Más adelante conoceremos a los Mellon en todo su esplendor. Hola, Winnie. Ya. El propio que había expresado ARC era recaudador capital inicial para organizaciones médicas que trataban a los heridos entre la población afgana. No obstante, su condición, su función real era mucho más siniestra. Una de las favoritas del ARC era la de Galbuddin Hemmatyar y su grupo Hes-is-Islami, así como el del clan Haqqani, y la mayoría de las ocasiones el dinero recaudado se destinaba a los bolsillos del señor de la guerra. Puede que los nombres de Gulbuddin Hekmatyar y los de Haqqani no resulten familiares para la mayoría de los lectores, pero eran y siguen siendo los favoritos absolutos de los planificadores a largo plazo de la CIA. Gulbuddin Hekmatyar es uno de los señores de la guerra y traficantes de drogas más sádicos y recibió más de 30 millones de dólares de la CIA durante la guerra contra el Ejército Rojo. Otros que gozaron de los favores de la CIA fueron los miembros del clan Haqqani. Entre 1980 y 1986, la agencia habría proporcionado 28 millones de dólares a los Haqqani, así como misiles tierra-aire Stinger y 4 tanques. Los Haqqani vendieron inmediatamente los tanques a los rusos y cuando terminó la guerra la CIA recompró los Stinger por un valor de 10 veces superior, es decir, pagaron casi 400.000 dólares por cada uno. Los Haqqani honrados y éticos aprovecharon el dinero invirtiéndolo en la operación de Al-Qaeda y fomentaron la amistad con Osama. Varios jeques de Arabia Saudí y altos cargos de inteligencia pakistaní. Creo que no puedo mencionar eso en live, así que no lo voy a mencionar. Desde su origen, ARC trabajó de forma estrecha con Freedom House bajo la dirección de Leo Cherny. Desde los años 40 y su tesorero, Walt Schultz, era un viejo socio de los negocios de Train. Cherny era un subdirector de la Junta Asesora de Inteligencia Exterior del presidente con despacho en la Casa Blanca. La mayor parte del personal de las oficinas. Vamos 24 minutos, excelente. De Cherny en Peshawar pertenecía a la banda de Hekmatyar. El principal beneficiario económico conocido del ACR fue la Organización de Médicos Sin Fronteras que fundó Bernard Kouchner, perteneciente al Club Bilderberg, una organización cuyo representante más destacada fue Danielle Mitterrand, esposa del presidente francés François Mitterrand.
también conocido Mitterrand. También recibió dinero de la Fundación Nacional para la Democracia. Ahora, acá estamos leyendo Jessica González. Resulta una amarga ironía y un delicioso ejemplo de hipocresía política que organizaciones que secundan a dictadores, asesinos, señores de la guerra y planes políticos corruptos sean los mismos grupos a los que Wikileaks ha acudido en busca de apoyo financiero. ¿Cómo es eso posible si hemos de creer en su propaganda antisistema, pero por otro lado van realmente en contra del sistema? Y si no es así, ¿para quién trabajan y qué plan a largo plazo representan? Intentaremos responder todas estas preguntas en este libro. Dinero a cambio de nada. El secreto mejor guardado de Wikileaks sigue siendo su fuente de financiación. Lo que se sabe es que, según Assange, el eje de su red financiera es la Fundación Wow Holland en Alemania. El señor Assange dijo que Wikileaks obtiene alrededor de la mitad de su dinero a través de modestas donaciones que procesa su sitio web y la otra mitad de contactos personales, que incluyen personas con unos cuantos millones que se nos acercan. No obstante, esa no es su única fuente de financiación. De acuerdo con algunos mensajes electrónicos intercambiados también, se contempló que recibían fondos ocultos de parte de agencias de inteligencia. A principios de 2007, Wikileaks reconoció que el proyecto había sido creado por disidentes chinos, matemáticos y tecnólogos de compañías startup de Estados Unidos, Taiwán, Europa y Australia y Sudáfrica. Su consejo asesor incluye representantes de comunidades de refugios expatriados de Rusia y del Tíbet, periodistas, un antiguo analista de inteligencia estadounidense y criptógrafos. A mi modo de ver, entrenado y sumergido en el mundo de las operaciones de contraespionaje y hay algo muy sospechoso en esta mezcla. Uno de los miembros clave del consejo es Philip Adams, que ocupó cargos clave en la administración de los medios del gobierno australiano y colaboró con The Times, el Financial Times londinense y el The New York Times. Adams trabajó como columnista para The Australian en la década de los 70. The Australian pertenece a News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores CFR y el Club Bilderberg. Difícilmente se puede decir que vaya contra el sistema. Es representante del Comité Internacional de Index on Censorship. Le sorprendería saber que Wikileaks recibió el premio a la libertad de expresión de 2008 de Index on Censorship, que patrocinó el Economist Group. Menuda coincidencia, ¿verdad? Bueno, ya no está, se fue mi fan número 1, hice que se fuera. Chicos, para los que no entiendan de qué estoy hablando, estaba en TikTok haciendo un poco de live y pues tengo una amiga que es muy fan y se aburrió y se fue y solo pasaron 28 minutos desde que empecé a leer, pero el otro día me quedé hablando con ella hasta la madrugada. Increíble, increíble. Otro individuo relacionado con Wikileaks es Bernard Laurier, un antiguo jefe de seguridad de Google que negó cualquier implicación y declaró que su única interacción sustancial con el grupo tuvo lugar cuando Assange le pidió que lo ayudara a diseñar un sistema que protegiera el anonimato de los filtradores. Google fue un proyecto de una empresa de inversiones comercial que dirigía la CIA en Incutel, la cara pública de la Agencia de Seguridad Nacional, la organización de inteligencia más poderosa de Estados Unidos. El 4 de febrero de 2010, The Washington Post anunció que la empresa buscadora de Internet más grande del mundo y la organización de vigilancia electrónica más poderosa se unen en nombre de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una gran parte oculta del proyecto Wikileaks, algo que preferiría que ustedes desconocieran. Así pues, uno de los miembros de la junta del grupo procede de ese entorno. También conviene mencionar que Ben Laurier es uno de los directores de Open Rights Group, grupo financiado por la Joseph Rowntree Reform Trust Ltd. Y la Fundación Open Society. Esta última es una tapadera de George Soros. En 1996, la revista Time caracterizó a George Soros como un Robin Hood moderno que roba a los ricos para dárselo a los países pobres de Europa Oriental y Rusia. Afirmaba que Soros obtenía enormes ganancias financieras especulando
contra bancos centrales occidentales y empleaba así sus beneficios para ayudar a las economías emergentes de la Europa Oriental, denominada una sociedad abierta. La primera parte de la afirmación de Time es completamente cierta, pero la segunda es completamente errónea. Solo roba a países occidentales ricos y emplea los beneficios para robar de forma aún más salvaje al este de Europa bajo la excusa de la filantropía. Su objetivo es saquear donde y como pueda. Ojo, lo que peor huele es la plétora de disidentes chinos y tibetanos de la junta asesora de Wikileaks. Por ejemplo, uno de los miembros de la misma es Tashi Nangyal Kashizang, un exiliado y activista tibetano, antiguo presidente de la Asociación del Tíbet de Washington y miembro del gobierno tibetano en el exilio. En julio de 2010, el gobernador de estado de Washington lo designó para la Comisión de Estado para los Asuntos Estadounidenses en el Pacífico Asiático. Otro miembro Wang Youkai, fundó el Partido Demócrata Chino y lideró las protestas de la plaza de Tiananmen. Encarcelado por conspirar para derrocar al gobierno chino, se exilió en 2004 bajo la presión política internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. También es miembro de la investigación de la transición democrática constitucional china y el miembro de la plataforma de coordinación y de servicios del Partido Demócrata Chino. Vaya, esto realmente me está costando mucho. Hola, en Chalón. Chalón es un chalita. Para la mayoría de las personas lo suficientemente mayores para haberlo visto en televisión, las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen de Pekín en junio de 1989 serán recordadas por las imágenes de la CNN y el protestante solitario que con una bolsa en la mano vestido con una camisa blanca y pantalones negros que bloquea el paso de una hilera de tanques. Pocos se dan cuenta de que Tiananmen fue uno de los primeros intentos de la inteligencia estadounidense de interferir en los asuntos internos de la República Popular China y de implementar lo que después se denominaría las revoluciones de colores. También podrían denominarse golpes de Estado Made in America. Posteriormente, Washington llevaría a cabo revoluciones de colores similares en Serbia contra Milosevic, en Ucrania con la denominada Revolución Naranja, en Georgia con la Revolución Rosa, en que derrocó a Edward Shevardnadze, así como otras desestabilizaciones geopolíticas destinadas a crear cambios de régimen favorables a Washington. Sorprendentemente, o quizá no tanto, la lista de miembros de la Junta Asesora ya no figura en el sitio web de Wikileaks. De la misma manera, también se ha retirado la referencia a los disidentes chinos de la descripción disponible en la actualidad. Wikileaks insiste en enfatizar que no se trata de una operación encubierta, sino es una operación encubierta y dirigida por la inteligencia. ¿Por qué tanta ocultación y secreto? Asimismo, cuando tienes a un Philip Adam trabajando para un Rupert Murdoch y añades aún relaciones públicas vinculadas a New Corporation con disidentes chinos que probablemente han recibido financiación de la CIA en el pasado, la perspectiva de Wikileaks cambia completamente, sobre todo cuando se examina la suma total del trabajo que han filtrado a lo largo de los años. Otro disidente clave involucrado en el proyecto de Wikileaks es Xiao Qian, fundador y editor de China Digital Times, beneficiario de la Fundación Nacional para la Democracia NID. También es comentarista de Radio Free Asia, que abarca todas las transiciones civiles internacionales de Estados Unidos, incluidos el Voice of America, VOA, Radio Free Europa, Radio Liberty, RFE, RL y Radio Free Asia, RFA. El Congreso de Estados Unidos proporcionó el capital inicial para la RFE y la RL a través de la CIA. Le resultaría sorprendente que también Qian estuviera relacionado con Tiananmen. No obstante, porque tal y como dijo Franklin D. Roosevelt, en política nada ocurre por accidente. Si ocurre, puede estar seguro de que estaba planeado así. Qian recibió la beca de investigación MacArthur de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur en 2001. La Fundación Catherine T. MacArthur está relacionada a la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y la Fundación Andrew W. Mellon. Estos grupos son testaferros de la máquina propagandística de 37, que es el World Watch Institute, un instituto aprobado, comprado y pagado por intereses cartelistas medioambientales cuyo objetivo es reducir la población mundial a una cantidad más manejable.
de 2.000 millones de personas mediante agresivas conspiraciones de despoblación. Otras organizaciones que financian el World Watch Institute incluyen el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el Rockefeller Brothers Fund, el HEAR Institute, la Zero Population World y el Instituto Aspen. El HEAR Institute se creó en 1995 en la ciudad de Nueva York a modo de centro de coordinación para promocionar la propaganda sobre el calentamiento global y ofrecer la doctrina malthusiana del desarrollo sostenible como supuesta solución. El mantra del desarrollo sostenible es que, a través de la industrialización, el hombre estaba consumiendo recursos finitos a un ritmo insostenible. Por lo tanto, la idea es desindustrializar el mundo para salvar el planeta de sí mismo. El director de EAR Institute, Jeffrey Sachs, es conocido por imponer la terapia de shock en Rusia, Polonia y otros países de Europa del Este en los años 90, tras la caída del comunismo, que originó una precipitada caída de la producción industrial y del desempleo masivo. Ah, bella senpai. No, me duele la pancita. Comí una hamburguesa y me metí un corte y ahora me duele la panza. El Rockefeller Brothers Fund ha invertido millones en EAR Institute. Entre los miembros de su junta asesora de el Institute cuenta con un destacado defensor de la legalización de drogas. George Soros. Wikileaks se ha acercado al Rockefeller Brothers Fund en busca de donaciones financieras, pero se desconoce si han obtenido alguno del mismo. John D. Rockefeller creó la Fundación Rockefeller en 1913 con la fortuna familiar obtenida a partir de Standard Oil. En la actualidad, ExxonMobil y Chevron. En las décadas de los años 20 y 30, la Fundación Rockefeller financió el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia de Alemania, donde Fritz Lenz y Eugen Fritzsche llevaron a cabo los primeros trabajos nazis sobre la eugenesia y la higiene racial. El grupo Standard Oil, junto con el Manhattan Bank de la familia Rockefeller, fue el colaborador principal de, no sé si puedo mencionarlo, Hitler y el gobierno de paja de Vichy en Francia. Junto con la Fundación Rockefeller y Rockefeller Brothers Fund ha derramado decenas de millones de dólares en proyectos medioambientales dirigidos por World Wildlife Fund Greenpeace. A continuación está el Instituto Aspen. Dicho instituto, creo que esto no ayuda en nada. Vamos a cerrarlo. Vamos a apagarlo porque hace un pequeño ruido en mi máquina que parece que va a desfallecer. Estamos. Vamos 37 minutos, vamos casi 40 minutos. A continuación, el Instituto Aspen. Dicho instituto fue creado por Robert Minard Hutchins, antiguo director de la Universidad de Chicago, que era el principal aliado estadounidense del difunto Lord Bertrand Russell, el socialista internacional que aboga por la eliminación de la ciencia y la eliminación sistemática de las razas de piel oscura. Al día de hoy, Aspen es uno de los nidos de serpientes de la política malthusiana del mundo y vende la idea de la comida como arma. ¿Por qué se congregan todas las destacadas organizaciones ambientalistas, antiprogresistas y malthusianas alrededor de Wikileaks? Otro miembro de la plétora de disidentes chinos enumerados en el consejo de Wikileaks es Wang Dan. Y sí, él también fue uno de los líderes del movimiento democrático de la plaza de Tiananmen, lo que provocó que se pusiera a la cabeza de la lista de los 21 líderes estudiantiles de Pekín más buscados de China, conforme a la propaganda gubernamental de Estados Unidos. Es presidente de la Asociación para la Reforma Constitucional China y miembro del gabinete editorial de Beijing Spring, una revista financiada por la NED. ¿Quién sino la principal fundación a favor de la democracia? Según un artículo de Judith Miller en The New York Times, el artículo citaba a uno de los fundadores de NED diciendo: buena parte de lo que hacemos la NED hoy en día lo hacía la CIA en secreto hace 25 años. Así pues, la CIA igual a la NED, igual a los disidentes chinos, igual a la Fundación Catherine T. MacArthur, igual a la Fundación Rockefeller, igual a la conspiración malthusiana de población, igual a Wikileaks. Wow, este tipo estaba realmente loco. Qué chévere es volver a leer.
Así pues, cuando se desenmascara la verdad está en 1 millón de veces más extraña que la ficción. Lo que me pregunto una vez más es, ¿qué hacen todos estos disidentes de Tiananmen vinculados a la financiación de la CIA en la junta de organización supuestamente antisistema como Wikileaks? Está claro que no se trata de una coincidencia, en todo caso debe entenderse como una parte calculada de una estrategia a largo plazo. Perdón. De los círculos de la élite dirigente del poder hegemónico del mundo. Estados Unidos para romper la carrera de China para convertirse en soberana y principal factor económico mundial. Todo ello forma parte de un juego orquestado más profundo que emplea los derechos humanos y una red de ONG y organizaciones que Washington controla directa o indirectamente como armas de política propia. De la misma manera debe entenderse la elección de otro revolucionario de Tiananmen, Liu Xiaobo, como Premio Nobel de la Paz en 2010. Liu Xiaobo. Hasta el año 2007, Liu Xiaobo fue presidente del Centro Chino Independiente, el PEN. Este organismo es parte integrante de la telaraña anglo-estadounidense de las ONG, organizaciones privadas no gubernamentales de los derechos humanos, promovidas con el apoyo de una red de fundaciones privadas de Estados Unidos y Europa. Entre ellas se encuentra Freedom House. Su objetivo es crear algo que se llama cultura mundial, lo que huele sospechosamente al ideal del nuevo orden mundial de David Rockefeller. No obstante, resultaría una falacia considerar que el nuevo orden mundial no es más que un proyecto de dominación de David Rockefeller. Fue un consenso institucional del sistema de poder anglo-estadounidense que se remonta al inicio del siglo XX. El descenso por la madriguera. Una vez eliminados los individuos involucrados en el proyecto del objetivo formulado por Wikileaks, se sumerge aún más en un mundo de humo y espejos. Punto. Según la página web, Wikileaks será una versión incensurable de Wikipedia para las filtraciones irrastreable y masiva y el análisis de documentos. Nuestro principal interés son los regímenes represivos de Asia, el antiguo bloque soviético, la África subsahariana y Oriente Medio, pero también esperamos ser de ayuda para aquellos occidentales que desean exponer comportamientos poco éticos en sus propios gobiernos y empresas. Julian Assange confirmó este objetivo en junio de 2010 en The New Yorker. Assange también dio a entender que revelar secretos podría derribar muchas administraciones que dependen de ocultar la realidad, incluida la administración estadounidense. ¿Se puede considerar que la Venezuela de Hugo Chávez es un régimen represivo? Por supuesto que sí, se considera una dictadura. Si creemos lo que dice la prensa mayoritaria estadounidense, no importa que Venezuela haya sido una democracia durante más de 50 años y haya disfrutado de elecciones libres durante el último medio siglo. Eres una dictadura si el gobierno de Estados Unidos dice que lo eres y con la estela electrónica del documento supuestamente secreto de Wikileaks, dicha valoración solo se ha exacerbado. La Rusia independiente es también un régimen opresivo cuyos secretos deben ser revelados por el bien de la empresa mundial. S.A. Subrayar a Rusia ha sido uno de los objetivos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de Roosevelt, en abril de 1945, el presidente Harry Truman ordenó al general Eisenhower que preparara planes secretos para un ataque nuclear sobre 20 ciudades de la Unión Soviética, en lo que sería el primer ataque nuclear estadounidense. El plan de guerra secreto tomó el nombre de clave de Totality, JIT 329-1. El Totality fue el primer plan estadounidense para arrasar el corazón de Rusia. Desde luego, no sería el último. Wow, tengo un super fan, creo. Wow, Judith, estás aquí, amiga. ¿Qué onda? Vamos a chequear. Judith, dame likes. Like. Dale full tiki tiki a la pantalla, Judith. Vamos, tú puedes. Full, así lleguemos a los 100K. Así estás dormida, haz así. Así. Ya, bueno. Desintegración de la Unión Soviética.
Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, la facción militar estadounidense del Pentágono y las élites políticas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo un nuevo intento para lograr la superioridad del primer golpe nuclear. La desintegración de la Unión Soviética en la década de 1990 nos recuerda hasta qué punto se puede derrotar a un poderoso enemigo dotado de armas nucleares sin disparar un solo tiro. Se puede hacer a través de una combinación de presión militar y económica, con nuevas herramientas como las organizaciones no gubernamentales, guerra de información psicológica e individuos de la quinta columna, y ejecutarse a través de aliados dentro del mismo seno del gobierno ruso. Francia estuvo al borde del desastre de igual manera durante la ofensiva nazi. Por otra parte, los elementos sinarquistas subversivos que trabajan dentro del Estado Mayor del Ejército. De regreso a Rusia, posterior a 1991, su quinta columna se tornó en oligarquía. La nueva Rusia de superclase capitalista creó sus propias fuerzas de financiación de manera privada, de una forma sin parangón en ninguna otra clase del mundo. Con dinero compraron los servicios y la lealtad de los más altos niveles de la burocracia de la URSS. La guerra secreta contra Rusia de Putin tomó forma durante el periodo de 2003-2004, es decir, después de Irak y el asunto Yukos. Estados Unidos se embarcó de nuevo en la carrera de una guerra fría en pos de la derrota de Rusia. Los líderes políticos estadounidenses se dieron cuenta de que el enfrentamiento bélico y geopolítico dirigido contra Rusia de Yeltsin en la época de 1990, hecho a base de acuerdos entre las élites republicanas y demócratas estadounidenses, la familia, sus compinches y el ejército ruso, sería un auténtico fracaso con Putin en la sede presidencial. La esencia de los acuerdos, Rusia se convertiría en un socio menor de Estados Unidos. La esencia de los acuerdos, Rusia se convertiría en un socio menor de Estados Unidos con las materias primas del país incluidas en el parque del acuerdo global a cambio de su estabilización, pero Putin resultó ser un comandante hábil y un negociador implacable y logró burlar a los estadounidenses al negarse a apoyar su ataque a Irak mientras jugaba a un inteligente juego de pragmatismo y actuación flexible pero equilibrada entre Bush y el duopolio franco-alemán Schröder-Chirac. Sin embargo, en diciembre de 2004 el plan fracasó estrepitosamente y tanto Estados Unidos como Gran Bretaña cayeron en la cuenta de que ni sus espantosas operaciones con la toma de una escuela y el asesinato de niños en Beslan, ni revoluciones naranjas o la lucha de guerrillas en el Cáucaso del Norte desalojarían a Putin de su silla presidencial. Hacía falta otra cosa para subyugar a Rusia. Una serie de documentos supuestamente secretos que afirmaban que Rusia, un independiente, era otro régimen represivo cuyos secretos debían ser revelados por el bien de la paz mundial, de la democracia y la sociedad abierta. En 2007, a ojos de los círculos políticos estadounidenses más importantes, el asunto inacabado era todavía lograr el desmembramiento completo de Rusia como nación independiente. Los misiles nucleares no eran más que una parte de un amplio arsenal de armas y engaños desplegados para rodear y finalmente destruir la única fuerza que pudiera evitar un siglo estadounidense global total. La realización de lo que el Pentágono denominó dominación de espectro completo, lo que resulta completamente evidente es que desde el principio el enfoque geopolítico de Wikileaks hacia los regímenes represivos de Eurasia y Oriente Medio, un doble discurso orwelliano, apelaba a las élites estadounidenses, es decir, aparentemente se ajustaba a los objetivos declarados por parte de Estados Unidos en cuanto a la política exterior. Es más, la composición del equipo de Wikileaks, que incluido a los disidentes chinos, por no mencionar la metodología de revelación de secretos de gobiernos extranjeros, era acorde a las prácticas de las operaciones encubiertas estadounidenses dirigidas a provocar cambios de régimen y promover revoluciones de colores en distintas partes del mundo. Vladimir Putin. El último intento propagandístico de desacreditar a Rusia procede de un artículo de The Washington Post sobre la publicación de Rusia y de Wikileaks Ruleaks. El objetivo es hacer que el gobierno ruso perezca ilegítimo, acusándolo de excesos y corrupción a gran escala. Es un patrón bastante fácil de identificar. A ver cómo está este pobre celular. Está bien. Y este de acá, este muchacho, está bien. Ya.
cambios de régimen y promover revoluciones de colores en distintas partes del mundo. Vladimir Putin. El último intento propagandístico de desacreditar a Rusia procede de un artículo de The Washington Post sobre la publicación de Rusia de Wikileaks Rulex. Objetivo es hacer que el gobierno ruso parezca ilegítimo, acusándolo de excesos y corrupción a gran escala. En un patrón bastante fácil de identificar, el 17 de enero de 2011 el presidente ruso Dmitry Medvedev llamó al presidente iraní Muhammad Ahmadinejad y reafirmó el compromiso ruso de reforzar los lazos diplomáticos con Irán. A continuación, el 18 de enero, Medvedev reconoció Palestina como Estado independiente durante la visita a Jericó. Así pues, el miércoles la nueva franquicia de Wikileaks en Rusia publicó fotos de lo que afirmaban se trataba de la casa que por un valor de $1.000 millones supuestamente Putin se está construyendo en Rusia, en un esfuerzo por avergonzar la estructura de poder existente en el país, concretamente a Vladimir Putin, acusándola de corrupta. ¿Es cosa mía o nos están tomando el pelo? Pues puede que Putin sea corrupto, ¿qué político no lo es? Pero no tiene nada que ver con la degeneración que existía con el alcohólico y usurpador Boris Yeltsin, cuyo mandato provocó el surgimiento de los oligarcas rusos y abrió al país a especuladores internacionales que literalmente saquearon buena parte de su riqueza. ¿Alguien lo recuerda? The Washington Post señala que Rulex es .NET es una verdadera visión de Wikileaks, pero en realidad no la dirige Assange ni nadie relacionado con el grupo. ¿Cómo es eso posible legalmente? Según Ryu Story, una publicación supuestamente contraria a la guerra izquierdista y liberal, el sitio se inauguró en enero de 2011 y pedía a los rusos que comenzaran a enviar información sobre corrupción pública. En los mensajes diplomáticos estadounidenses publicados por el Wikileaks de Assange, Rusia se tachaba de Estado mafioso y los medios de comunicación estimaban que las ganancias anuales de los oficiales de gobierno a partir de los sobornos rondaban los $300.000 millones. Una vez más, ¿a quién ayudan esas acusaciones? Medios de comunicación de masas, S.A. No obstante, ninguna revolución de Wikileaks puede tener éxito sin el ingrediente clave que ha posibilitado todos los acontecimientos históricos más importantes, el papel de los medios de comunicación privados en la manipulación de opinión pública. El mayor obstáculo hacia el descubrimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Y tal como dijo Walter Lippmann en su obra titulada La opinión pública, las noticias y la verdad no son las mismas cosas. Thomas Jefferson observó una vez que es mejor tener un periódico sin gobierno que un gobierno sin periódico. La prensa libre en cualquiera de sus formas desempeña un papel indispensable a la hora de hacer el gobierno responsable frente al público, pero los medios de comunicación no pueden llevar a cabo esta tarea si ellos mismos forman parte del sistema dirigente. Los autoproclamados elitistas como Rockefeller que se entretienen planeando el futuro supuestamente en nombre de toda la humanidad. No obstante, mucha gente aún se inclina a desechar que tales alegaciones sean conspiratorias o bien meras coincidencias. La élite en el poder nunca conspiraría para consolidar el poder económico y político a escala global. Muchos europeos reaccionaron de forma similar cuando oyeron afirmar a ciertos alarmistas externos a la prensa mayoritaria que los elitistas habían creado un mercado común entre ellos para convertirlo poco a poco en el gobierno de Europa. Ahora que el mercado común se ha convertido en la UE tras una serie de pasos y la UE ha comenzado a socavar los poderes políticos y económicos de las que en su día fueron naciones europeas soberanas, la usurparon de poder y que en su día se consideró absurda, ahora se considera un hecho. Leamos esta parte otra vez. No obstante, mucha gente aún se inclina a desechar que tales alegaciones sean conspiratorias o bien meras coincidencias. La élite en el poder nunca conspiraría para consolidar el poder económico y político a escala global. Muchos europeos reaccionaron de forma similar cuando oyeron afirmar ciertos alarmistas externos a la prensa mayoritaria de que los elitistas habrían creado un mercado común entre ellos para convertirlo poco a poco en el gobierno de Europa. Ahora que el mercado común se ha convertido en la UE tras una serie de pasos y la UE o la Unión Europea ha comenzado a socavar los poderes políticos y económicos de las que en su día fueron naciones europeas soberanas, la usurpación de poder que en su día se consideró absurda, ahora se considera un hecho.
Pero esa usurpación de poder no habría tenido éxito sin la complicidad de magnates de la prensa a ambos lados del Atlántico, que reflejaron las manifestaciones tempranas de la UE como acuerdo de libre comercio, proporcionándole una coloración protectora para sus homólogos de la élite política. En primer lugar, a la gente se le dijo que el Tratado de Lisboa no es lo mismo que el Tratado Constitucional original de la UE. Eso es una descarada mentira, especialmente ante la declaración de Valéry Giscard d'Estaing de que todas las propuestas anteriores estarán en el nuevo texto, pero estarán ocultas y disfrazadas de alguna manera. A continuación, el gobierno no argumentó que el Tratado de Lisboa ya no es constitucional, por lo tanto, no requiere un referéndum. No obstante, lo que no se puede negar es que el tratado establece una presidencia permanente de la Unión Europea, un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, diversas extensiones de la mayoría cualificada en el voto, cambios democráticos en el sistema Passerelle o de escalera que permita al Consejo de la Unión Europea ampliar sus poderes de forma unilateral y, tal vez por encima de todo lo demás, en la Carta de Derechos Fundamentales, el significado legal preciso que los abogados gubernamentalistas del Ministerio de Exteriores han admitido que es imposible de conocer frente al Comité de Escrutinio Europeo de la Cámara de los Comunes. Estamos hablando cosas serias acá. Un punto de vista que se respeta. No comparto al 100%, pero se respeta. Orígenes de la élite mediática. El control de los medios de comunicación ha sido un objetivo de la élite globalista a largo plazo. En febrero de 1917, el congresista Oscar Callaway llevó a cabo una declaración en las actas del Congreso en la que describía los orígenes de lo que él denominaría la combinación de periódicos. Conforme a su relato, los intereses bancarios de J. P. Morgan y sus aliados reunieron a 12 hombres en los escalones más elevados del mundo de la prensa y los emplearon para seleccionar los periódicos más influyentes de Estados Unidos y determinar la cantidad suficiente para los mismos para controlar de forma general la política de la prensa diaria en el país. Tras una lista inicial de 179 periódicos, los 12 hombres redujeron su número. Finalmente, Conciliábulo resolvió que solo era necesario adquirir el control de 25 de los periódicos más importantes. Se acordaron los 25 periódicos, se enviaron emisarios a comprar las políticas nacionales e internacionales de dichos periódicos, se llegó a un acuerdo, se compraron las políticas de los periódicos que se pagarían al mes, se envió a un editor a cada periódico para supervisar y editar la información debidamente sobre asuntos que se consideraban fundamentales para los intereses de los compradores. Esta concentración de propiedad y poder reduce la diversidad de voces en los medios de comunicación, puesto que las noticias caen en manos de grandes conglomerados con participaciones en muchas industrias que interfieren en la recogida de las noticias por conflictos de interés. En su obra Tragedia y Esperanza de 1966, tras escribir desdeñosamente sobre los teóricos de la conspiración, Clay admitió la existencia de una élite parcialmente sumergida que opera en cierta medida de la misma forma que la derecha radical cree que actúan los comunistas. De hecho, esta red, que podemos identificar como los grupos de la mesa redonda, no teme cooperar con los comunistas ni con cualquier otro grupo y lo hace frecuentemente. Conozco operaciones de esta red porque la he estudiado durante 20 años y durante 2 años se me permitió examinar sus papeles y registros secretos a principios de los 70. Según Kigley, el objetivo de la red no es nada más ni nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas que sea capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo al completo. En otras palabras, empresa mundial S.A. Quigley prosigue: el grupo de la mesa redonda es producto de una sociedad secreta creada por el magnate británico Cecil Rhodes para unir el mundo, comenzando por los dominios angloparlantes, bajo elitistas ilustrados como él. La propuesta de la Primera Guerra Mundial y la posguerra de una sociedad de naciones surgió de las maquinaciones del grupo de la Mesa Redonda. Kigley señala que durante la Conferencia de Paz de Versalles de la posguerra, esta red encubierta decidió establecer una organización tapadera del grupo de la Mesa Redonda existiendo en Gran Bretaña y en cada territorio. Esta organización de fachada llamada Instituto Real para Asuntos Internacionales tenía el grupo de la Mesa Redonda existente y oculto en cada área del centro.
En Nueva York se conocía como el Consejo de Relaciones Exteriores. En 1891, Cecil Rhodes estableció una sociedad secreta denominada el Círculo de los Iniciados. Al igual que la mayoría de las organizaciones, tenía un solo individuo o un grupo muy pequeño como núcleo. Lord Milner, un agente de los intereses bancarios Rothschild y principal fideicomisario de la fortuna de Cecil Rhodes, creó un círculo externo al Círculo de los Iniciados. Lo llama la Asociación de Ayudantes, también conocida como el Grupo de la Mesa Redonda. Posteriormente, el coronel Edward Mandell House, el economista británico John Maynard Keynes, el historiador económico Arnold Toynbee, el partidario nazi y antiguo secretario de Estado de Estados Unidos John Foster Dulles y otros transformarán el grupo de la Mesa Redonda en un consejo públicamente reconocido y conocido ahora como el Instituto de Asuntos Internacionales. En 1921, los conspiradores decidieron dividir el Instituto de Asuntos Internacionales en una sucursal estadounidense, el Consejo de Relaciones Exteriores, y la sucursal británica del Instituto Real para Asuntos Internacionales. Al igual que David Rockefeller, Carroll Quigley identificó especialmente The New York Times y The Washington Post como organismos mediáticos clave de la élite del poder. Hola, Albur. The Washington Post, la voz oficial de Washington que fundó Eugene Menger, siempre ha presentado una presidencia débil y a la larga una reserva federal fuerte. Históricamente, The New York Times, con una confianza completamente injustificada como para autodenominarse el árbitro de todas las noticias dignas de ser publicadas, ha servido a los intereses de la familia Rockefeller en el contexto de una antigua relación. El actual director de New York Times, Arthur Schusberger Jr., es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, hijo de Arthur O. Schusberger y nieto de Arthur Hayes Schusberger, que fue fideicomisario de la Fundación Rockefeller. Ehan Brown, el editor adjunto de la política exterior de New York Times, y de Thomas Friedman, entre otros, también son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores de CFR. Los miembros de comunicación privados de Estados Unidos son parte esencial del sistema económico vinculados a Wall Street. Los gabinetes estratégicos de Washington Club, el Club Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores CFR. El CFR es la filial estadounidense del poderoso y reservado Club Bilderberg. También es el principal gabinete estratégico estadounidense de política exterior y una de las instituciones más importantes para socializar las élites estadounidenses de los sectores más importantes de la sociedad. Los medios de comunicación de banca, el ámbito académico, el ejército, la inteligencia, la diplomacia, las empresas, las ONG, las sociedades civil, etcétera, donde trabajan juntos para obtener consensos sobre temas fundamentales relacionados con los intereses imperialistas estadounidenses en el mundo. Como tal, el CFR establece a menudo la estrategia para la política de Estados Unidos y ejerce una influencia enorme dentro de los círculos políticos. Bueno, el Club Bilderberg es realmente en los, en lo- en los que los jugadores claves casi siempre proceden de las filas del mismo CFR. El antiguo presidente de CFR, Sir Winston Lord, hizo una observación interesante cuando dijo que la Comisión Trilateral no dirige al mundo en secreto. Eso ya lo hace el Consejo de Relaciones Exteriores. La organización está compuesta por alrededor de 4.000 miembros, pero su lista incluye literalmente cientos de poderosos personajes que ocupan puestos claves en los medios de comunicación, no solo escritores, reporteros y presentadores de noticiarios, sino también redactadores, editores, ejecutivos que definen lo que es noticia y cómo se cubre. Asimismo, la diminuta camarilla del CFR tuvo el control virtual de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense durante décadas, así como el ámbito académico. En su disertación del 30 de octubre de 1993, titulada Periodistas de la clase dirigente, el defensor del pueblo de The Washington Post, Richard Harwood, explicaba cándidamente cómo controla el CFR los medios de comunicación periodísticos. Harwood describía el Consejo de Relaciones Exteriores como
lo más parecido a una clase dirigente de Estados Unidos, en Estados Unidos. Sus miembros son personas que han gestionado nuestros asuntos internacionales y nuestro complejo militar e industrial durante más de medio siglo. Tras enumerar los puestos ejecutivos que ocupaban entonces los miembros del CFR, Howard proseguía. Lo que resulta claramente moderno en el Consejo de la actualidad es la implicación considerable de los periodistas y otros personajes de los mismos de comunicación que suponen más del 10% de los miembros. El redactor del editorial, el redactor adjunto, el editor ejecutivo, el editor jefe, el editor de asuntos exteriores, el editor de asuntos nacionales, el editor de la sección económica y financiero y diversos escritores, así como la ahora difunta Catherine Graham, la propietaria principal del periódico, presentan a The Washington Post como miembros del consejo. Observa Howard. A continuación describía la representación del CFR entre los propietarios, los directores y el personal editorial de otros gigantes de la prensa: The New York Times, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, NBC, CBS y ABC, y muchos otros. Entre esos pesos pesados de medios no solo analizan e interpretan la política exterior para esta Estados Unidos, sino que ayudan a crearla. Concluían: en lugar de ofrecer una perspectiva independiente de las asociaciones de nuestros dirigentes, los medios de comunicación de la clase dirigente actúan como la voz de la élite gobernante, condicionando al público a aceptar e incluso a adoptar propósitos de gente de dentro que de otra manera podrían no ser alcanzables políticamente. Campaña propagandística. Incluso en la era de Internet, la blogósfera y los artefactos de nueva generación para la difusión masiva de la información, los diarios de Times, de Washington Post, ambas empresas pertenecientes a Bilderberg y al CFR, marcan la pauta para la mayor parte de la cobertura informática, definiendo temas y estableciendo los límites de la opinión respetable. Tomemos por ejemplo Sudán para ilustrar cómo los periodistas de la clase dirigente ayudan a llevar a cabo la política exterior a través de una campaña propagandística evidente. Sí, falta poco. Un poquito más y acabamos. Cobertura exhaustiva de una región en crisis, peticiones urgentes de ayuda que se emiten en los medios de comunicación electrónicos como el de CFR. Quiero ver acá. Voy 94. Ah, no la hago, ¿eh? Hoy día no la hago, creo. Voy a desconectar a este muchacho porque ya cargó. No la hago, chicos. Me gustaría decir que sí la hago, pero creo que no la hago. Voy a dormir. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero no me quedo. No aguanto. La cumbia. Oh, interesante. Chinita versus Chile. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta? No hay nadie. ¿Quién va a querer escucharme a mí hablar sobre un libro? Ah, Judy nomás.